Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, que podamos permanecer en la doctrina, en la enseñanza del Cristo. Para esto, decir esto, necesito exponer esto, es lo que Pablo le habló a los tesalonicenses en su segunda carta. Cuando dice en el capítulo 2, verso 15, dice, verso 14 y 15, dice, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por su gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Quiero saludarlos con esos textos que hemos estado usando durante este tiempo de enseñanza para cada uno de nosotros los que componemos el cuerpo de Cristo. Bienvenido a la sintonía de este día, a la programación que realizamos. Yo ahora venía rapidito para poder salir muy temprano en la mañana y me dispuse a estar temprano acá, desocuparme rápido en todos mis quehaceres y poder estar acá junto a ustedes. Porque para mí esta es una pasión, el compartir las Sagradas Escrituras, y nótese, Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios, para mí es una pasión. Y muchas veces tengo que dejar todo a un lado, aún para mí en esta vida rutinaria que a veces son importantes, pero debo dejarlas a un lado para poder estar junto a ustedes. Me ha sucedido tantas veces, hermanos amados, y les cuento una intimidad. Muchas veces mi esposa ha tenido que estar, me recuerdo un día que me tocó predicar en el salón auditorium, la aula magna que se le dice en la Universidad de Santiago, la USACH. Allí fui invitado a predicar y antes de subir a predicar me avisan de que mi esposa había sido trasladada al hospital porque tenían que operarla urgentemente. Eh, y tuve que seguir allí. O sea, mis hijos tuvieron que encargarse de la situación difícil, grave que estaba viviendo mi esposa. Hasta ese extremo me ha llevado el Señor para poder estar junto a la iglesia. Por eso les digo, y verdad digo, no miento, he dejado cosas importantes para poder estar con la iglesia anunciando el Evangelio del Reino. Espero que esto, no lo que yo hago, sino lo que transmitimos, lo que notificamos que el Evangelio del Reino pueda tener una buena recepción en cada uno de ustedes. Porque lo que predico es palabra del Señor. Es cierto, ayer lo conversábamos también con mi esposa. A veces dejamos las cosas quizás que consideramos que no son de trascendencia de lo que vivimos en nuestra vida rutinaria, nuestra vida doméstica. A veces no las consideramos mucho y nos hemos abocado a profundizar en las escrituras, a entregar revelaciones de la escritura. Pero pienso que cada vez que nosotros compartimos la profundidad de la escritura, eso se asentará en el hermano, en la hermana, y podrá saber echar mano en medio de las dificultades o adversidades, sabrás saber echar mano a la vida eterna. Y la vida eterna la encontramos en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús lo dijo allí, en Juan capítulo 5, perdóneme que sea tan bíblico, ¿ya? Pero debo citarlo, mi amado hermano. Ya Juan capítulo 5, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros tener la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y cada vez que comparto las Escrituras estoy dando testimonio
de las Escrituras, de lo que habla del Mashiach, del enviado, del Cristo, de Yeshua el Señor. Y creo que cuando eso se enseña, entonces el hermano llega a un grado de madurez, de perfección, cosa que las cosas rutinarias, domésticas o temporales, las podrá saber manejar bajo esa directriz que el Señor nos da por su Espíritu a la luz de las Escrituras. Sea bendito Jesucristo el Señor. Yo cuando comencé en este peregrinaje, en esta carrera, en esta buena carrera, me dediqué mucho al evangelismo al principio, pero después consideré de que la iglesia no necesitaba ser evangelizada. Lo que la iglesia necesitaba es ser adoctrinada, ser instruida en la bendita y gloriosa palabra de Dios, para que sepamos en qué posición estamos dentro del reino de nuestro Señor Jesús. Así que, amados, me he dedicado a enseñar ya por muchísimos años. Yo llevo más de 40 años en Cristo compartiendo esta palabra de Dios. He estado en el sistema religioso, en 2 sistemas religiosos estuve, evangélicos, y descubrí que había una carencia de enseñanza y que el mismo sistema le impide a uno llevar a la profundidad de la palabra a la iglesia. A mí me frenaron muchas veces y de allí el Señor me sacó y me dediqué a enseñar. Si enseño a 100, a 200 o a 30 o a 15 o a 10 hermanos, a mí no me importa aquello. Yo revisando las Escrituras, mi hermano Pablo, cuando termina sus días en Roma, cuando ya iba a ser sacrificado, sacando la cuenta, y yo esto enseñándoselo a otro pastor de la congregación, le dije, mira, cómo termina mi hermano Pablo, arrendando un lugar, porque Pablo nunca se preocupó de levantar edificios físicos, nunca se dedicó a levantar casonas, ¿no es cierto?, para llamarle templos, o como se les llama, casa de oración. No, Pablo no se preocupó de eso. Pablo se dedicó exclusivamente a edificar el verdadero templo de Dios, que somos cada uno los que componemos la iglesia de Jesucristo. Y él arrendó una casa en Roma. Y sacábamos la cuenta, y le sacaba yo la cuenta a mi hermano Juanito, ya que ya está ahora en la presencia del Señor, como lo decimos, y le decía, mira, Pablo terminó enseñando aproximadamente a 25 hermanos. Esa era la congregación que mi hermano Pablo tenía para enseñar. Preparó a gente, levantó muchas congregaciones en sus 2 viajes misioneros, probablemente un tercer viaje misionero que también realizó probablemente nuestro hermano Pablo. Y en cada uno de aquellos viajes él fue constituyendo el cuerpo de Cristo, dándole la importancia debida a la instrucción de la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos. ¿Ya? La idoneidad es algo importantísimo en el compañerismo de esta peregrinación. ¿Ya, mi hermano? Se entienda esto. ¿Ya? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles e idóneos. Fidelidad e idoneidad. Es decir, un compañerismo genuino, transparente, leal. ¿Ya? Que debemos mantenernos en una lealtad. Esto encarga a hombres fieles e idóneos para que también lo enseñen a otros. Esto lo ve el Señor. El Señor ve cuando hay un hombre que es fiel e idóneo. Yo le agradezco al Señor públicamente los hermanos que tengo y a los hermanos que me ayudan a ministrar en la congregación. Hombres fieles e idóneos que también pueden enseñar a otros. Bendito sea Dios. Fue la preocupación de Pablo y de transmitírselo a nuestro hermano Timoteo, que también él era un ministro del Evangelio. Bendito sea Dios. Por favor, lea esa porción de la Escritura para que así Timoteo no se enredara en los negocios de esta vida.
¿ya? Porque debía correr legítimamente esta carrera. Y correr legítimamente esta carrera demanda lealtad y fidelidad a las Escrituras, porque nosotros estamos administrando misterios de Dios. Y para esto hay que preparar la gente, especialmente cuando vemos cómo aquel gran día se acerca. Y está tan cerca que a veces ni siquiera nos damos cuenta lo cerca que está. El recogimiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia ha de ocurrir muy pronto. Sí, mis amados hermanos, las condiciones políticas, religiosas, sociales de este mundo nos van avisando lo pronto que va a ocurrir esto. Vemos cómo avanza, hermanos amados, a pasos agigantados para que se manifieste un gobernante mundial. Y la Agenda 2030, que un día dije que lo íbamos a compartir, que esto ya se lo he compartido muchas veces a mis hermanos en intimidad, esto va acelerando. ¿Y por qué se llama Agenda 2030? Porque comenzó en el año 2019, cuando vino la primera pandemia, ¿ya? Y de allí tiene que tener la culminación el 2030. Y el 2030 ya tiene que estar establecido un gobernante mundial, una sola religión y una sola moneda que gobierne todo el mundo. ¿Cuánto nos falta para aquello? ¿Cuánto nos queda de caminar en este sistema que es opositor a nuestros principios? No nos queda nada, amados hermanos. Por eso creo, y valga lo que estoy diciendo, que primordialmente debemos apuntar a la instrucción de la palabra bendita del Señor. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor tenga un buen decir de cada uno de ustedes y de mí también, que podamos a través de nuestra conducta manifestar que nuestro pensamiento persevera en Cristo, porque en Jesucristo hemos confiado. Y Isaías capítulo 26 verso 3 dice: confiad perpetuamente en el eterno Señor, porque en Él están las fortalezas de los siglos. Qué tremendo es eso, la confianza. Cuando uno tiene esa confianza plena en Jesucristo el Señor, entonces los miedos, los temores humanos se van disipando, van huyendo de nosotros. Recuerde usted que el miedo es un espíritu, ¿ya? Y cuando el miedo embarga la mente de un individuo, viene otro espíritu que se le denomina como pánico, y ahí ese individuo pierde, hermano amado, toda paz, porque es cautivo por el miedo y por el pánico. Entonces, que he predicado el Evangelio y he podido demostrarle a cada uno de ustedes al Dios único y verdadero que le servimos, al Dios eterno, que para Él no hay cosa imposible. Es Él el que sostiene el universo, es Él el que tiene preocupación de nosotros, es Él el que tiene cuidado de nosotros. Mi hermano David, el rey profeta, él declaró esto tan hermoso en el Salmo 18. He estado pegado en los salmos, pero dice: te amo, oh Hashem Adonai, fortaleza mía. Salmo 18, verso 1: te amo, Señor eterno, fortaleza mía. Eterno Dios, roca mía, fundamento inamovible, ¿ya? Y castillo mío, protección, cobertura, y castillo mío, y mi libertador. Siempre Él nos va a libertar, amados hermanos. Dice el mismo salmista, cuando dice, por ejemplo, el Salmo 34, verso 17, dice: claman los justos y el eterno Señor oye. Cuando un justo clama, ¿y quién es justo? Como dice la Escritura, Romanos 5, que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor, por lo cual tenemos paz para con Dios.
Es decir, la justificación nos la ha dado Jesucristo el Señor mediante su sacrificio. Si usted no considera esto, está menospreciando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo evidentemente nos salvó de un juicio al cual nosotros íbamos. De eso nos salvó, porque estábamos predestinados a un juicio perpetuo, ¿ya? Y el Señor nos salvó de aquello muriendo y pagando Él nuestras culpas por nosotros. Amén, mi hermano. Y de allí el Señor nos trata en un peregrinaje para llevarnos a la vida eterna. Ahora, durante ese peregrinaje, evidentemente que vamos a tener dificultades, porque vivimos en un sistema que no nos corresponde, en un mundo que no es el mundo del Señor nuestro Dios. Y para eso necesitamos armas y herramientas para poder enfrentar las adversidades que nos presenta este mundo. La primera arma que nosotros tenemos es nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo el Señor, en nuestro gran Dios. Es el arma más importantísimo. Para que usted aprenda de eso, lea el capítulo 6 del libro de Efesios, verso 10 en adelante. ¿Ya? Allí tenemos una fe inquebrantable de un hombre o de una mujer, de un individuo, mejor dicho, hermano, que ha conocido al Dios que le sirve. Por eso dice aquí, mire, capítulo 34 del Salmo, verso 17, clama a los justos y Hashem Adonai oye, y los libra de todas sus angustias. Las angustias vienen por el miedo y por el pánico, que son dos espíritus que trabajan unidos para derribar a todo individuo. Y dice, los libra de todas sus angustias. Cercano está el eterno Señor a los quebrantados de corazón, a los que reconocemos que quebrantamos nuestro espíritu delante de Él, y salva a los contritos de espíritu. Contrito, es decir, un hombre que contrista su espíritu. Mire lo que dice el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo. Sí, el Señor eso no lo desconoce. El Señor no mira de lejos esto, no se involucra, no, Él se involucra. Él está mirando allí, en nosotros, todas nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. ¿Tiene esa confianza usted? Esa es la labor de nosotros los pastores, de los enseñadores, de presentarles al único y Dios verdadero, que para Él no hay cosa difícil, que sus angustias, amados hermanos, Él nos libra de aquello, ¿ya? De nuestros temores, de nuestros miedos. Él nos da la paz, porque hemos confiado en la promesa divina, hemos confiado en la promesa que el Señor nos ha dado. Termino el Salmo 18. Entonces David dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía, eterno Dios, roca mía, fundamento inamovible, ¿ya? Y castillo mío, lo decía, nuestra seguridad, nuestra protección. Antiguamente los hombres se construían un castillo que era una fortaleza, y era difícil introducirse en esos castillos. El Señor es nuestro castillo y mi libertador. Luego dice, Dios mío, el soberano, el absoluto soberano, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, en Él confiaré. ¿Dónde está depositada su confianza? ¿Sabe? La exhortación, la edificación y el consuelo de la palabra, de la profecía mayor, que es la palabra de Dios, es para que usted confíe plenamente en el Señor. Es cierto, muchas veces nos puede llevar al límite, como llevó a Abraham, ¿se recuerdan? Le pidió que sacrificara a su único, al de la promesa, por el cual tenía que venir la simiente, el Cristo. ¡Qué tremendo! Y el Señor se lo pidió en sacrificio.
¿Quería realmente Dios sacrificar ese niño? No. ¿Sabe lo que el Señor pretendía? A lo mejor no es la palabra correcta. Lo que el Señor quería hacerle entender a Abraham, que él tenía que confiar plenamente en el Eterno. Y Abraham confió, porque él sabía que si sacrificaba al niño en su concepción humana, sabía que Dios tenía poder para volverlo a la vida, para resucitarlo. ¡Qué tremendo es eso! O sea, esa confianza, esa seguridad, tiene un nombre de 2 letras, que es dada por el Señor, porque no es nuestra, es un don de Dios. Se llama fe. Bendito sea Dios. Se llama fe, confianza, absolutamente confianza en Él. Qué maravilloso es eso. Cómo Abraham fue llevado a ese límite. ¿Cuántas veces a usted o a mí hemos sido llevados a ese límite? He sido llevado muchas veces al límite. Si usted no lo sabe, yo fui un hombre que morí, literalmente, físicamente morí. Y el Señor me resucitó. El milagro no es que el Señor me haya resucitado, sí, y esos son testigos mis hermanos de la congregación. Mi propia familia es testigo de que el Señor me resucitó. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el milagro de todo esto? De que yo debía entender por qué ocurrió esto y para qué era. Bendito sea Dios. Y hacen ya más de 15 años que el Señor me devolvió a la vida para seguir anunciando el Evangelio del Cristo. Uno debe entender por qué somos llevados al límite, cuál es el propósito que Dios tiene, y simplemente es para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza en el Dios a quien hemos servido. Hermana, usted que está llena de temores, usted que está llena de miedos, no le dé lugar al maligno que gane ventaja en aquello. Quiero pedirle que deposite su absoluta confianza en el Dios eterno que le ha llamado y que le ha constituido como hija del reino. Bendito sea Dios. Por eso leímos: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Si viene un temor, clame al Señor y Él la embargará de paz. Déjeme terminar el saludo. Entonces dice el Salmo 18: Te amo, oh Señor, fortaleza mía, oh Dios, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Esto no está escrito para que sea con una semántica poética la podamos leer, no, es una experiencia. Esto que escribió David, amados hermanos, que es una acción de gracias por la victoria que el Señor le daba día tras día, fueron experiencias que él vivieron, fueron vicisitudes que él experimentó durante toda su vida, aunque cometió muchos errores. Luego dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es decir, un lugar. El Señor nos tiene en un lugar, aunque caminamos en esta tierra, pero nos tiene en un lugar de estima, en un alto refugio. Estamos refugiados en un lugar alto donde el Señor no permite que nos llenemos de angustias, de miedos y de pánicos. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Quizá esto que estoy diciendo más de algún hermano o hermana les servirá. Y luego dice el verso 3: Invocaré al eterno Dios, quien es digno de ser alabado, ¿ya? Y seré salvo de mis enemigos. Sea bendito el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es instrucción. Esto es verdad bíblica. Y no son temas que un hombre en algún momento recibió una inspiración poética
y comenzó a escribirla. No, lo que está escribiendo, todos estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu del Santo, por el Espíritu de Yeshua, y dejaron registradas las experiencias que ellos vivieron. Confiaron plenamente en el único y soberano Dios, aquel que tiene poder aún para cambiar el universo. El domingo se lo hacía leer a mi hermano Luis Alarcón, que vino desde Parral, vino a la congregación. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, ayer hablábamos acerca de las instrucciones que el Señor nos da. Miremos los beneficios de estas instrucciones. Vamos a irnos ahora y vamos a usar también parte del libro de los Proverbios, ¿ya? Capítulo 1. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer esta versión antigua. Proverbios, capítulo 1, que está integrado en los libros poéticos, ¿ya? ¿Qué dice aquí el Espíritu del Señor? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Amén, mi hermano. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, es decir, sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Eso está registrado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, verso 16. ¿Ya? Anótelo ahí en su libretita. Mire lo que dice aquí. Verso 1, capítulo 1, verso 1, el inicio de este libro. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. ¿Para qué fueron escritos? ¿Ya? Dice: para entender sabiduría y doctrina. Esto fue escrito para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Amén, mi hermano, para que tengamos en nuestro peregrinaje un razonamiento prudente. Amén, llevando toda nuestra vivencia a la luz de la palabra. Verso 3, que es el sustancial: para recibir el consejo de prudencia. Bendito sea Jesucristo. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Qué maravilloso, ¿eh? Para esa es la instrucción. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, templanza, madurez. ¿Ya? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Qué maravilloso es esto. Lo leo nuevamente. Verso 4, para dar sagacidad a los simples, es decir, para que dejen su simplicidad y su ingenuidad y se involucren en el consejo de la palabra, de la instrucción de Dios. Amén. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio. ¿Quién es el sabio? El que el Señor lo trasladó de la ignorancia a la sabiduría. Pedro lo usa ese término de otra manera. Dice que el que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Tinieblas es ignorancia, ¿ya? Oscuridad. Y luz admirable tiene que ver con revelación, tiene que ver con sabiduría que proviene del seno de Dios y les dado a los hijos del reino. Bendito sea Dios. Oirá entonces el sabio, he aquí el sabio, oirá el sabio y aumentará el saber.
Bendito sea el Señor. Y el entendido adquirirá consejo. Es decir, que el que entiende las Escrituras, hermano, va a estar siempre atento y va a adquirir el consejo de la palabra. Esto, por más que yo conozca las Escrituras, no lo sé todo. Por más que sea enseñador de las Escrituras, debo seguir siendo enseñado, debo seguir, hermano, entendiendo que debo adquirir consejo a través de las Escrituras. ¿Para qué? Para entender parábola y declaración, palabras de sabios y dichos oscuros, es decir, dichos ocultos. Hace un tiempo atrás hice una predicación, una enseñanza con respecto a los misterios de Dios. Porque la palabra de Dios es un misterio. Solamente que esto el Señor se lo da a entender a sus hijos. Y que quiero que esto usted lo entienda, mi amado hermano. Mire, se lo voy a leer en Marcos, que mis hermanos en la congregación ya se lo conocen de memoria, porque generalmente estoy usando esto. Marcos capítulo 4, verso 9. Bendito sea el Señor. Después que el Señor se refirió a una parábola, que era la parábola, hermano, del sembrador, el Señor les dijo esto a sus discípulos. Ponga atención. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 9. Entonces el Señor les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, ese término, que el Señor siempre era muy común de lo que lo usara cuando estaba en intimidad con sus discípulos. ¿Qué significaba esto? Que el Señor les iba a declarar un misterio. Es decir, le iba a declarar la profundidad de las Escrituras. Entonces, por eso el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga. No dijo para que me escuche, no, para que oiga, que es un término muy diferente a escuchar. Entonces, mire, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los íntimos, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, cuando el Señor estuvo en intimidad con sus discípulos. Y el Señor les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Es decir, los misterios de Dios son dados a conocer a los que mantenemos intimidad con el Señor. Los que están fuera son aquellos que no tienen ningún interés en poder entender los misterios del reino. ¿Por qué? Porque no son simiente de Dios. Ahora hay simiente de Dios que está fuera también. Y esta palabra que cada día comparto es para que ustedes tomen una decisión ya, para que ustedes nuevamente retornen al redil, amados hermanos. Ya, ese es otro consejo. Entonces dice: a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que éstos, viendo, vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Pero cómo? Cuando el sistema religioso nos enseñó que el Señor viene a salvar a todo el mundo. Cuando dice la Escritura que viene a salvar el mundo, se refiere al sistema de su creación, porque el sistema de su creación fue corrompida por la intervención del maligno. Es decir, que el Señor tiene por prioridad su iglesia y el mundo, el sistema, para que el Señor lo gobierne por 1000 años. Y luego que termine su gobierno, esta creación será mudada, será cambiada, y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Qué tremendo es esto, mi amado hermano. Entonces, cuando leo esto, para que viendo, dice, no, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. ¿Se da cuenta que el sistema nos enseña cosas erróneas?
El sistema religioso le ha hecho mucho mal a los que tienen simiente de Dios. Por eso el que tiene simiente de Dios tiene que despertar ya de ese sueño letargoso, salir de esos lugares, pegarse un sacudón de toda la cultura religiosa que se le impregnó en él y volver al cuerpo de Cristo. Buscarlo. Amén, mis hermanos. Bendito sea Dios. Voy a leer esta versión del arameo, esta porción que acabo de leer en nuestro hermano Marcos, capítulo 4. A ver cómo lo expresa aquí esta porción de las Escrituras, ¿ya? Entonces dice: el que tiene oídos, verso 9, para oír, entienda. Dice de esta manera: el que tiene oídos para oír, entienda. Cuando se quedaron solos, los que estaban junto con él y con los 12, le preguntaron acerca de la parábola del sembrador, porque allí también determina algo tremendo, ¿ya? Así, ahí revela algo extraordinario, que la buena semilla, aunque la semilla es buena, que es la palabra de Dios, cayó en diferentes terrenos. Eso significa que cae en diferentes tipos de personas, pero hay una sola que germina, que es la tierra buena, porque esa palabra, esa semilla cayó en buena tierra y produjo fruto a 100, mejor dicho, a 30, 60 y a 100 por uno. Esa buena tierra es la simiente de Dios. Es decir, la palabra de Dios solamente tiene cabida en esa buena tierra que es la simiente de Jesucristo el Señor. Espero que me entienda lo que digo. Entonces, cuando el Señor estuvo solo y los que estaban junto a él con los 12 le preguntaron acerca de esta parábola porque no la entendieron. Entonces el Señor Jesús les dice, y Yeshua les dijo: a ustedes les he dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera solo en parábolas. ¿Para qué? Para que cuando vean y no perciban, y cuando oigan y no entiendan, para que no se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso, si estamos en el cuerpo de Cristo, estamos impregnándonos de esta instrucción, de los misterios de Dios. Usted debe entender que usted, hermano, hermana, y yo somos el especial tesoro del Señor. Y el Señor nunca va a dejar a un lado a su posesión adquirida, a su exclusiva posesión, como dice Deuteronomio. El Señor siempre estará con el justo, porque el justo clama y el Señor oye y lo libra de todas sus angustias. Quiero llevarlo a ese plano. Quiero llevarlo a la revelación plena de Jesucristo el Señor. Entonces, leíamos allí en el libro de los Proverbios, bendito sea Jesucristo, mi amado hermano, con respecto al beneficio que nosotros tenemos. Volvamos un poquito más a ese texto, ¿ya?, del libro de los Proverbios, capítulo 1. Subraya allí usted su Biblia, no tenga temor de rayar su Biblia, mi amado hermano. Entonces, habíamos quedado allí. Oirá el sabio, verso 5, capítulo 1, verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, misterio. Los discípulos aún todavía no estaban, no se les había abierto el entendimiento. Y el Señor seguirá quizás hablando en parábolas, pero el entendido adquirirá consejo para entender parábola y misterio, palabras de sabios y sus dichos oscuros, es decir, palabras que están escondidas en las Sagradas Escrituras.
Bendito sea Jesucristo. Lo voy a hacer saltar. Yo dije que esto era largo, ¿ya? Pero lo voy a hacer saltar al capítulo 2 del libro de los Proverbios. Mire, verso 1, para que usted lo considere, ¿ya? Dice: hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amén, mi hermano. Estando o haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En Jesucristo el Señor. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Me gusta esto, porque dice: entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Hashem Adonai da la sabiduría. ¿Quién le da a usted la sabiduría? ¿Un hombre? ¿Un enseñador? No. ¿Un pastor? Tampoco. Es solamente el Señor a la luz de las Escrituras. Porque el Señor eterno da la sabiduría, y de su boca, que es la palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, mis hermanos. Mi Señor Jesús dijo estas palabras y Juan las registró en su Evangelio, en el capítulo 6. Déjeme para buscarla. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 6 dije. Mire lo que dice aquí la Escritura. Mire. Verso 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, un misterio, no os dio Moisés pan del cielo. Moisés no lo dio. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Por eso debemos comer de él. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al sistema. Bendito sea el Señor. Leo nuevamente, leo nada más que ese verso, para concordar con el Proverbio capítulo 2, verso 6, cuando dice: porque Hashem Adonai da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Bendito sea Dios. ¿Qué es un recto, hermano amado? ¿Quiénes son los rectos? Los que caminamos en este camino de santidad. Y por torpe que seamos, y ahí da la capacidad, no sé cómo decirlo, o dar lugar a la torpeza que podemos cometer. Se lo leo. Isaías capítulo 35. Sea bendito Dios. Mire, verso 4. Tenemos tiempo, sí. Decid a los de corazón apocado, a aquellos hermanos que son hermanos, que dicen: no, es que esto es muy difícil, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es porque me da temor. ¿Qué dice aquí la Escritura? Decid a los de corazón apocado: esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Nuestro Dios viene con retribución y con pago. Amén, mi hermano. Dios mismo vendrá y os salvará. Está hablando del único y soberano Dios, Jesucristo el Señor. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Y no hablaba solamente de ciegos y de sordos literales, sino que está hablando de ciegos y de sordos espirituales que no logran entender esto. Entonces, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo, dejará de cojear. ¿Cuántos hermanos están cojeando hasta el día de hoy? ¿Cuántos hermanos dicen, no, es que si me retiro de este sistema, ¿qué va a pasar conmigo? Hermano, si usted confía plenamente en el Señor, jamás el Señor lo desamparará. Jamás quedará huérfano. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Juan capítulo 15, verso 15 en adelante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén, hermano. Amén, mi hermano. Ya. No quiero citar más esa porción. Entonces dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. De ese que decía, no entiendo. Me cuesta leer. Me cuesta expresar el misterio de Dios porque no lo sé. Entonces, ¿qué hará el Señor? Mi amado hermano, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aguas surgirán del desierto, y desierto es este mundo carente de la verdadera agua de Dios, carente, ignorante de la palabra bendita del Señor. Y hablo del mundo religioso y del mundo secular, de ese mundo que no quiere nada con Dios. Eso significa secular, no querer nada, no querer ni acercarse a Dios. Bendito sea Jesucristo. Entonces dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, en donde habrá, usted sabe que los juncos y las cañas crecen donde hay mucha agua. Y esa agua representa la palabra bendita de Dios. Y mire lo que dice. Y habrá allí calzada y camino, que toda es una simbología de lo que es el Evangelio del Reino. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. En este camino no puede caminar un individuo inmundo. Es decir, un individuo que no haya sido transformado por el poder de la palabra. ¿Ya? Hay mucha gente que está dentro del sistema religioso, pero no está caminando en este camino de santidad, porque aún no ha sido transformado por el poder de la palabra. Por eso dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Yeshua estará con ellos. Amén, mi hermano. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Jesucristo el Señor. Amén, mi hermano. Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino por torpe, es decir, se le da lugar a las torpezas que cometemos. Sí. Entonces dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se va a perder. No se va a extraviar de este camino extraordinariamente hermoso. ¿Por qué se llama camino de santidad? Porque se llama camino apartado, solamente establecido para los justos, para los santos, para los redimidos. Por eso no habrá inmundo que ande en él. No habrá inmundo que pase por ese camino. El hombre debe ser transformado para que entienda este camino, y ese camino tiene nombre, mi amado hermano. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este camino es estar en Jesucristo.
No es que hay un camino literal, no. El camino es Jesucristo el Señor, es estar dentro de Él. Amén, mi hermano. Estar en Él, en su nombre bendito, a quien yo glorifico. Vuelvo al libro de los Proverbios capítulo 2. Entonces estábamos leyendo el verso 7. Él, el Señor nuestro Dios, provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Los que caminan en este camino. ¿Ya? Cometemos torpezas, sí, muchas veces. Pero ese camino estamos puestos porque Él nos puso en el camino. ¿Ya? Por eso dice, Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Si usted observa el Salmo 84, déjeme buscarlo, se me viene a la memoria. No se me enoje que cite tanto la Escritura, pero es que debe ser así, mi amado hermano y hermana. ¿Ya? El Salmo 84. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Versos 5 al 9. Usted léalo entero, no lo leo entero por falta de tiempo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Es decir, el que confía plenamente en Él. Bienaventurado el hombre, y cuando dice hombre dice mujer, que tiene en ti, oh Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué maravilloso. En cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Esta es la culminación de la meta. Verán a Dios en Sión, en su habitación. Para allá vamos. Es decir, lo veremos, el tercer cielo. Estaremos presentes allí, en la eternidad de Dios. Verso 9. Y Hachén Adonai, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Oye, oh Dios de Jacob. Verso 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus o de tu ungido. Bendito sea Dios. Vamos a leer esta otra porción mejor, mi amado hermano. ¿Ya? Salmo 84. Déjeme buscarlo. Bendito sea Dios. Verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice. Te alabarán eternamente. Bienaventurado el hombre cuyo socorro es tú, en cuyo corazón están tus caminos. Han pasado por el valle de Baca o de lágrimas y lo han hecho un lugar de habitación. Él lo cubrirá de bendiciones. Irán de poder en poder. El Dios de los dioses será visto en Sión. Este es un arameo. Oh Hachén Adonai, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Oye, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tus elegidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Qué rápido pasa una hora. Vuelvo al libro de los Proverbios capítulo 2. Entonces, habíamos quedado en la parte B del verso 7. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Es Él el que preserva nuestro camino. No es el esfuerzo que nosotros hagamos. Claro, Pablo dice a Timoteo que debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero Él hace perseverar, o preserva, mejor dicho, el camino de sus santos.
Entonces entenderá justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, es decir, desgeneraciones. El que degenera la palabra de Dios, el que saca la palabra de Dios, y no solamente se refiere a eso, sino que también de este mundo degenerado en el cual nos movemos. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Estoy hablando acerca de los beneficios que tiene el guardar la instrucción de Dios. Amén. Esto es lo último. Si nos vamos a Mateo, capítulo 13, leamos esta versión Reina Valera. Mateo capítulo 13, mire, y con esto ya vamos a ir culminando. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? ¿De dónde tomo? ¿Ya? Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y mire lo que responde el Señor Jesús. Y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, que tiene concordancia con lo que leímos en Marcos capítulo 4, verso 9. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Ponga atención, porque a cualquiera que tiene, se le dará. El que tiene, ¿cuál es el que tiene? Simiente de Dios, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, el que no tiene la simiente de Dios, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y qué es lo que tiene el que no tiene simiente de Dios? Tiene esta vida temporal. Y aún esa vida temporal le será quitada. Qué tremendo este texto. ¿Ya, mi hermano? O sea, es digno de revisarlo quietamente y profundamente. Sea bendito Jesucristo. Creo que no voy a alcanzar porque ya la hora me pilló. Pero lo voy a dejar hasta allí, para que mañana podamos escudriñarlo, hermano, con profundidad, para que usted le pueda dar el valor a la prioridad que usted debe tener en su vida, que es la instrucción divina. Y en esto me he abocado por muchos años, hermanos, a instruir a la iglesia. No importándome la cantidad de hermanos, se lo digo muy sinceramente, ¿ya? Porque yo no veo en mis hermanos el dinero. No me interesa el dinero de mis hermanos, no. Ni tampoco me muevo con el afán de adquirir ofrendas o diezmos, no. El hermano tiene conciencia de aquello y conforme como haya sido prosperado, como dice la carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, debe apartar algo para que cuando nosotros nos reunamos, antes de la reunión o después de la reunión, deposite lo que él quiere aportar para cubrir necesidades que hay en la iglesia. Y así hasta el día de hoy lo hemos hecho. Cubrimos necesidades de hermanos. Cuando hay un hermano o hermana afligida, ¿no es cierto? Hermano, estoy hablando de hermanos, ¿ya? Porque la iglesia no es un centro de beneficencia, ¿ya? Cuando hay hermanos genuinos y están afligidos, entonces acudimos y cubrimos necesidades. Ese otro tema interesante también. Vamos a dejarlo hasta allí. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado de compartir esta su palabra, que pueda correr y ser glorificada en el corazón de cada uno de sus hijos. Que sus hijos, como yo,
nos impregnemos de este misterio, de esta sabiduría, de esta inteligencia, de esta instrucción que usted nos da a diario, Padre, para que podamos enfrentar las vicisitudes de esta vida y poder llegar a la meta y poder ver a nuestro Dios en Sión. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Suscríbase a este canal. Usted ya sabe cómo puede encontrar este canal. Suscríbase, es gratuito. ¿Ya? Comparte este programa con otros hermanos. Que nuestros hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, sean bendecidos por el Señor. Los mismos que me ven por este canal de televisión en YouTube. Nos vamos a reencontrar mañana. Que el Dios de paz les bendiga. Que Jesucristo, hermanos amados, los aliente y que tengan una linda jornada en este nombre que es por sobre todo nombre. En Yeshua el Mashiach. Amén, amén y amén.